hermanos, estamos ya a la luz de los Salmos en el capítulo 76. Agarra tu Biblia, tu lápiz, tu cuaderno, a tomar notas, esto es muy importante. Y comenzamos con el versículo 1 y dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande todo su nombre. Para Asaf era tan importante dar a conocer el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque estaban rodeados de vecinos paganos que tenían otras deidades. Era tan importante de que todo Israel supiera quién era su Dios. Y no solamente eso, sino que hacerlo grande, proclamar y anunciar el nombre de Dios es tan importante, no solamente para el tiempo de Asaf, sino que en toda la historia, aún en nuestro tiempo, es de suma importancia dar a conocer el nombre de Dios. Traigo dos preguntas para ti. La primera: ¿no has conocido al verdadero Dios? Si no lo has conocido, déjame decirte que Dios se ha mostrado durante toda la historia, durante el inicio de la creación. Dios se ha dado a revelar por muchas formas. Pero si también ya eres cristiano, la siguiente pregunta es: ¿estás dando a conocer el nombre de Dios? Porque también eso es una tarea que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Se nos ha dado esa invitación de anunciar, de proclamar, de engrandecer el nombre de Dios, no solamente dentro de nuestra familia, no solamente en nuestra comunidad, sino aún ir más allá de nuestras comunidades, de nuestro entorno. Vayamos ahí a Hechos 17. El apóstol Pablo, cuando comienza su ministerio de evangelización, le pasó algo. Andando por Atenas, le sucede lo siguiente. Hechos 17, 23 y 24 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Fíjate que dice el 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y es que si algo caracterizaba a los atenienses, eran que eran politeístas, tenían muchos dioses, pero gracias a Dios que en ese espacio había un espacio para la inscripción que decía: al Dios no conocido. Y es que Pablo estaba aprovechando también hablarles en ese momento para decirles que sí había un solo Dios y que no era necesario tener otros dioses, sino que ese Dios conocido se estaba dando a conocer, se estaba revelando ya al mundo desde hace tiempo, desde la creación del mundo. Vayamos al versículo 2 y dice del 76, Salmo 76, 2 dice: en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. La palabra Salem aquí significa ciudad de paz o paz. Una de las cosas que nos recordamos es cuando el arca era transportada por David. Le iban a llevar a Salem, pero en la ciudad de Sión. Sí, iba a estar en Israel, pero específicamente en Salem y específicamente en Sión era donde el Señor iba a tener su base, donde Él iba a estar, donde Él había escogido esa ciudad. Dice también el versículo 3, dice: allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Y algo que también te quiero mencionar en este versículo es de que aquí el versículo 3 está diciendo que estas eran las armas militares de ese tiempo. A lo mejor para nuestro tiempo son armas obsoletas o armas que a lo mejor nos diera risa comparada con lo que hoy hay, el arsenal que hoy hay, pero en su momento esto era la potencia militar. Esto era lo que los enemigos de Israel se presentaban a la batalla. Pero sucedió algo, que cuando el Señor, cuando el Dios Todopoderoso estaba o está del lado de Israel, de su pueblo, así como Él está con nosotros, el Señor se encarga de sus enemigos. De hecho, hubieron muchas batallas, muchas guerras que sin pelearla, sin mover los dedos, Él se encargó, el Señor se encargó. Segunda de Samuel 5, 6, 10 nos dice que es Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Con quién? Con David. Y David fue uno de los que empezó a conquistar y a darle paz a esa ciudad. Posteriormente sería también conocida como Jerusalén. El versículo 4 dice: glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Gaza. Y es que la metáfora que Asaf está diciendo aquí es que los montes de Gaza eran montes grandes, eran montes gloriosos, majestuosos, y que dentro de ese monte habían animales fuertes. Pero ¿sabes qué? Aquí hay un contraste, porque dice: glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Gaza. Sí, para mucha gente el mirar los montes, el mirar los animales, las bestias, las cabras, lo que el monte contenía era grande y era majestuoso, pero comparado con Dios esto se quedaba chico. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el dueño de todo esto. Y Él dice: glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Gaza.
Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros tenemos que glorificar. El versículo 5 y 6 dice: los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron sus sueños, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. Y es que otra de las cosas es que el enemigo venía muy bien preparado. ¿Te acuerdas de Goliat? ¿Te acuerdas de los hermanos de Goliat? Eran gigantes. ¿Te acuerdas que también hubieron ejércitos donde equipaban muy bien a su gente con armamento? De hecho, en algunas de las historias vemos al pueblo de Israel que no tenían a veces ni con qué combatir. Pero esta gente sí tenían con qué combatir, estaban preparados con armas. Pero ¿sabes qué? Cuando el glorioso, cuando el poderoso, el todopoderoso se presenta a defenderlos, estos hombres no hacían nada, se dormían delante de Dios. Dice: no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. Y es que ante Dios, ¿quién puede estar de pie? Nadie. El versículo 6: a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Esto es muy importante, porque cuando habla de caballos y los carros, está hablando como en nuestro tiempo, como los tanques de guerra. Eran el medio de transporte que estas personas hacían. Pero ¿sabes qué pasaba? A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Vayamos ahí a Zacarías 12:4. Zacarías 12:4, todavía en el Antiguo Testamento. Y mira lo que pasa ahí cuando Dios habla. Zacarías 12:4. Dice así: en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y esto lo vimos muchas veces en el Antiguo Testamento, en las historias de guerra, que era Dios muchas veces que se encargaba de pelear por su pueblo y darle la victoria a su pueblo. El versículo 7, y aquí hay otra vez dos palabras que Asaf está haciendo énfasis. Dice: tú, temible eres tú. Ocupa dos veces la palabra tú, y esto es para remarcar, enfatizar esta palabra, que él es temible, y es un temible de respeto. Sí, para aquel que le conoce es de respeto, pero para aquel que lo rechaza es de terror, de horror. Pero fíjate la pregunta que sigue: ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Quién puede estar de pie cuando se encienda la ira de Dios? Esto es de pensar, hermanos, porque el día que nos presentemos ante Dios, nadie de nosotros podrá alegar o argumentar algo a su favor, porque estaremos ante el Dios de dioses, ante el único y verdadero Dios, ante el único y verdadero juez que rige con rectitud, con justicia. Dice el versículo 8: desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Y es que aún la tierra misma se quedará paralizada cuando el juicio de Dios llegue a su tiempo. Es Dios como juez que dicta la verdadera justicia. El versículo 9 dice: cuando te levantes, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Aparece la palabra Selah otra vez, como para meditar en lo que ya hemos dicho. Dice el versículo 9: cuando te levantes, oh Dios, para juzgar. Asaf está esperando en que Dios traiga pronto ya un juicio para los mansos. De hecho, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ese día llegará. Ese día vendrá. Aún los del Antiguo Testamento, tenemos cientos de años atrás. Ellos están atrás de nosotros por cientos de años. Ellos murieron esperando esa justicia recta, y de seguro que vendrá. El versículo 10 dice: ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. En otras palabras, no sé si tú le entiendes a pero yo lo interpreté de esta manera. Aún el hombre más airado, aún el más prepotente, tendrá que alabar a Dios el día que Dios traiga juicio. Porque la ira del Señor es grande, es justa, es recta, y es la más grande de todo el mundo. Es la más grande de todo el universo. La ira de Dios caerá sobre aquel que se jacta de tener el poder. El versículo 11 dice: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Y ves cómo otra vez aquí ocupa la palabra temible.
Y es temible, como te decía, de respeto, de admiración para nosotros que hemos confiado en Él, pero para los que no han confiado, los que han rechazado o seguirán rechazando, esto es de terror, es de que ellos un día se enfrentarán a la ira de Dios. Otra de las cosas, prometed y pagad. Tú y yo hemos hecho un compromiso con Dios. Hemos dicho al Señor, sé tú nuestro Rey, sé tú nuestro Salvador, sé tú, Señor, nuestro proveedor. A cambio, nosotros deberíamos de obedecerle. Pero muchas veces decimos que no hemos prometido nada. Muchas veces decimos que nunca hemos prometido nada a Dios. Y miraremos también otro contraste de lo que habla Eclesiastés 5. Ve conmigo ahí Eclesiastés 5, a lo mejor tú ya lo sabes de memoria. Pero Eclesiastés 5 habla acerca de cuando uno promete. Dice aquí, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Como cristianos nosotros hemos hecho un pacto con Dios. Hemos prometido a Dios seguirle, servirle, honrarle, glorificarle, adorarle, obedecerle. Muchas veces nos quedamos cortos. Y a veces decimos, es mejor no prometer nada, como nos va a decir el versículo 5. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. El problema es de que como hijos de Dios nosotros hemos prometido seguir a Cristo, hemos prometido ser fiel a Dios. ¿Qué podemos hacer aquí en esta situación? Pues esforzarnos, como le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Será fácil? Claro que no será fácil. Mas sin embargo tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Jesucristo, que me dijo, me voy pues, pero no os dejo solo, enviaré al Consolador. Esa es la promesa de Cristo Jesús. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El versículo 12, cierro con esto. Cortará a él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Y es que cualquier gobernante, el más poderoso de la tierra, el que tú me digas, quedará sumamente corto. Dice la palabra de Dios, que todas las naciones son como una gota de agua en la mano de Dios. Todo el mundo, toda la nación, todo el mundo es como una gota de agua de Dios. Así que el más prepotente, el más déspota de los gobernantes será comparado como nada delante de Dios. Y Él es el único temible. A Él la tierra, el universo, el mundo entero se postrará un día. Tarde o temprano llegaremos a ese día donde Dios mismo ha ordenado que toda rodilla se doblará delante del único Dios y Señor, nuestro Salvador y bendito Jesucristo. Esto ha sido A la Luz de los Salmos, capítulo 76. Hermano, deja tu comentario. Gracias por los likes que me regalas y gracias también por seguirme animando. Dios te bendiga. Bendiciones.